San Agustín, San Augustine, Florida. Al amanecer del 8 de septiembre de 1565, la bruma de la costa atlántica se mezclaba con el incienso de una misa de campaña. Pedro Menéndez de Avilés, veterano marino asturiano, miró a su alrededor y vio un mundo que, a ojos de la corona, podía nacer ese mismo día. San Agustín, bautizado por el santo cuya festividad había marcado el primer avistamiento de la costa días antes. Allí, a la vera de una ensenada que anticipaba resguardo y amenaza por igual, Menéndez proclamó una fundación que sería más que un enclave militar. Sería un faro de lo hispano en la Norteamérica Atlántica durante siglos, y la ciudad que la posteridad recordaría como la más antigua continuamente habitada por europeos en la parte continental del país. Pero nada nació sin tensión. Desde el primer día, la codicia cartográfica de dos imperios, España y Francia, pesaba como plomo sobre los esteros de la Florida. Un año antes, hugonotes franceses habían levantado el fuerte Carolina en la desembocadura de un gran río al norte, soñando con una nueva Francia protestante. Menéndez llegó con órdenes y convicción para impedirlo. En un torbellino de meses, la secuencia sería brutal. Ataque español sobre Fort Caroline, rebautizado San Mateo, naufragio de la flota de Jean Ribault, y, en la costa sur de San Agustín, el episodio que daría nombre al río de Matanzas, donde Menéndez hizo ejecutar a los franceses capturados, a quienes llamaba luteranos, consolidando así el dominio español e inaugurando una larga etapa de poder desde San Agustín. La violencia del nacimiento quedó archivada en la toponimia. Matanzas. San Agustín no sería, sin embargo, una plaza de murallas pétreas desde el principio. Durante décadas, la ciudad se defendió con fuertes de madera y decisión. Esa precariedad quedó al desnudo en 1586, cuando Sir Francis Drake, corsario de la reina Isabel, apareció con una gran escuadra, tomó al vuelo las defensas y quemó el asentamiento hasta los cimientos. Fue la última acometida de su célebre expedición por el Caribe antes de virar al norte, y dejó en los españoles la certeza de que un presidio de tablas y arena no bastaba para custodiar la Ruta de la Plata ni la fe católica. El humo de aquel saqueo, registrado en grabados del cartógrafo Boacio, terminaría empujando, junto con futuras amenazas, a construir una fortaleza de piedra con paciencia de siglos. El gran remedio comenzaría a forjarse en 1672, cuando canteros y peones, penados y soldados comenzaron a levantar una geometría de bastiones en una isla de conchas. Coquina. La coquina, caracola fosilizada, porosa y casi dócil a la talla, se extraía de Anastasia y se asentaba con mortero de cal. A fuerza de jornadas y poleas, se alzaría el castillo de San Marcos, cuyas murallas, lejos de quebrarse, tragaban el golpe de los cañones, amortiguando la furia del hierro. Cuando el núcleo del castillo se completó en 1695, San Agustín había conseguido algo más que piedra, una promesa de permanencia frente a mares cambiantes. La promesa sería puesta a prueba. En 1668, antes aún de que las piedras tomaran forma definitiva, el corsario Robert Searle había irrumpido de noche, matando y saqueando, empujando al Consejo de Indias a invertir en defensas serias. Más tarde, en 1702, el gobernador carolino James Moore sitiaría la plaza con fuerza inglesa y aliada. El castillo, recién probado, resistió, aunque la ciudad ardió otra vez. Y en 1740, James Oglethorpe, desde Georgia, apretó un cerco que tampoco logró quebrar el corazón de Coquina. El castillo, anclado en la bahía de Matanzas, se convirtió en símbolo de una ciudad roída por las brasas, pero no rendida. La historia de San Agustín no se narra solo en golpes de cañón. En 1738, un hecho extraordinario ilumina la trama. El gobernador Manuel de Montiano autorizó al norte de la ciudad un asentamiento amparado por la corona para africanos que habían huido de la esclavitud inglesa. Gracia Real de Santa Teresa de Mose, o Fort Mose. Allí, hombres y mujeres negros, católicos y libres por ley española, formaron milicia para defender la frontera. Fue la primera comunidad legalmente libre de negros en lo que serían Estados Unidos.
En 1740, durante la llamada Batalla de Bloody Moose, los defensores afrodescendientes fueron decisivos al expulsar a fuerzas inglesas y georgianas. La existencia de Moose, aunque intermitente por las guerras, condensó un universo jurídico y humano muy distinto al de las colonias británicas vecinas. Su memoria, rescatada por la arqueología y las reservas naturales actuales, es parte del alma de San Agustín. A lo largo del siglo XVIII, las campanas de San Agustín sonaron en varios idiomas. Tras el Tratado de París de 1763 y la derrota de España en la Guerra de los 7 Años, la Florida fue cedida a Gran Bretaña, y San Agustín pasó a ser capital de la Florida Oriental. La ciudad cambió de administración, y se vieron nuevas políticas, nuevas banderas en el viento. Pero no sería duradero. En 1783, otro Tratado de París devolvió la Florida a España, inaugurando lo que los historiadores llaman el Segundo Período Español. Las idas y venidas trajeron colonos, comerciantes, soldados. En ese remolino se consolidó también la presencia de los menorquines, provenientes de Menorca y otros lugares del Mediterráneo, llegados inicialmente a la colonia de New Esmirna y reubicados en San Agustín a fines del período británico, cuya cultura, apellidos y cocina dejaron una hebra indeleble en la trama de la ciudad. Finalmente, agotada por guerras europeas y sin capacidad para defender una frontera lejana, España firmó el Tratado Adams-Onis, cediendo la Florida a Estados Unidos. La transferencia se hizo efectiva en 1821. La vida cotidiana de San Agustín, más allá de los grandes tratados, está hecha de plazas y templos, de procesiones y mercados, y de una fe que se sostuvo pese al fuego. La parroquia católica más antigua del país levantó su sede monumental frente a la Plaza de la Constitución, la Catedral Basílica de San Agustín. El edificio, tal como lo vemos hoy, es del período tardo-colonial. Se comenzó a finales del siglo XVIII y fue reconstruido tras incendios del XIX. La fachada, con su inconfundible perfil hispano, recuerda que el catolicismo aquí no es un adorno turístico, sino la raíz de la ciudad. De la orilla se mira el mar, y desde el mar se vigila la orilla. En la punta de Anastasia Island, un primitivo torreón de madera ya fue dibujado por Boasio tras el ataque de Drake, y con el tiempo devino faro. El faro de San Agustín, con su torre actual encendida por primera vez en 1874, es heredero de esa sucesión de vigías, y sobrevivió guerras y temporales. Durante la Guerra Civil, los confederados desmontaron la lente de Fresnel para oscurecer la costa. Tras el conflicto, la luz volvió a girar. El faro es hoy museo, símbolo y relato vertical de la ciudad. Desde su barandilla se veía, en el siglo XIX, la llegada de un nuevo conquistador, no con bandera ni cañones, sino con capital y ferrocarril. Ese conquistador del turismo se llamó Henry Flagler. Magnate del petróleo y soñador de estaciones invernales, visitó San Agustín en los años 1880 y decidió convertirla en destino de lujo. Levantó el Hotel Ponce de León, hoy Flagler College, una fantasía de concreto vertido con agregados de coquina, iluminada desde el inicio por dinamos de Thomas Edison y coronada por vidrieras y murales. Al frente, abrió el Alcázar, con baños y sala de bailes, y adquirió la Casa Mónica, renombrada Córdoba. En torno a esos palacios, Flagler trenzó la red de su Florida East Coast Railway, que arrastró hacia el sur la línea del ocio, llevando después el esplendor a Palm Beach y Miami. Desde las cúpulas del Ponce, San Agustín se asomó a la edad dorada norteamericana, a los inviernos de millonarios, a un repertorio de nombres ilustres y a una economía basada ya no en el presidio, sino en el encanto. Sin embargo, el siglo XIX también dejó su marca de pólvora. En 1861, Florida se unió a la Confederación, pero la escuadra de la Unión ancló frente a la bahía. El 11 de marzo de 1862, la ciudad se rindió sin combate a fuerzas federales y pasó a estar ocupada por el resto de la guerra. Esa ocupación convirtió a San Agustín en uno de los pocos lugares del país donde la proclamación de emancipación
tuvo efecto inmediato sobre personas esclavizadas. Cuando la paz se impuso, la comunidad afroamericana, en crecimiento, echó raíces en nuevas barriadas al oeste de los humedales del María Sánchez. El pasado español y el presente estadounidense se trenzaron aquí en otra forma de frontera, la de los derechos. La ciudad que había resistido corsarios y asedios siguió acumulando historias. El castillo de San Marcos, rebautizado Fort Marion durante la era estadounidense, y hoy nuevamente Castillo de San Marcos, continuó como guardián de piedra y museo de memoria. El vecindario de St. George Street conservó el dibujo de sus casas de madera y coquina, sus patios y balcones, y la trama mediterránea de calles estrechas. Las puertas de Ciudad, al norte, recuerdan que se entraba a un recinto compacto, defendible. El santuario de Nuestra Señora de la Leche y Buen Parto, en la misión Nombre de Dios, evoca las primeras misas y los inicios del catolicismo en Norteamérica. Y Fort Mose, renacido como parque histórico y sitio arqueológico, devuelve al presente las voces libres de quienes un día se jugaron la vida por cruzar esa frontera hacia la libertad española. No todo, por supuesto, fue pasado remoto. A mediados del siglo XX, San Agustín fue escena, y a veces herida, del movimiento por los derechos civiles. En 1964, las imágenes del Monson Motor Lodge, con activistas negros y aliados desafiando la segregación en una swimming y el gerente arrojando ácido al agua, recorrieron el mundo. Martin Luther King Jr. fue arrestado en la ciudad. Aquellas escenas, dramáticas y vergonzosas, contribuyeron a inclinar el debate en Washington hacia la aprobación de la Ley de Derechos Civiles de 1964. San Agustín, que había sido refugio de libertos bajo bandera española, se convirtió así, con dolor y coraje, en un capítulo clave de la lucha moderna por la igualdad. Si volvemos atrás y miramos a la ciudad con los ojos de un geógrafo, vemos que su ubicación es un acto de prudencia. Una bahía resguardada por bancos de arena y por la isla de Anastasia. Un fondeadero apto para naves de escaso calado en un litoral de traicioneras rompientes. Y una retaguardia de estuarios y marismas que proveían madera, pescado, sal y rutas interiores. Si la geografía la hizo posible, la cultura la hizo singular. Bajo España, San Agustín fue un presidio y una misión. Bajo Gran Bretaña, una capital fronteriza. Bajo Estados Unidos, un relicario histórico, un laboratorio de turismo y más tarde, una tribuna de justicia. En el tejido urbano, se lee la paleta de los siglos. Coquina en el castillo, que expresa una arquitectura militar de escuela italiana trasladada a América. Casas con galerías y patios, que traen al Nuevo Mundo ecos andaluces y canarios. Templos y conventos, trazas de retablos y pinturas popular barrocas. Y, ya en la Edad Dorada, un barroco inventivo de concreto vertido que, en manos de arquitectos neoyorquinos, reinventa lo hispano como estilo americano. La catedral, con su perfil de espadaña, cierra ese arco. Parece mirar desde el 18 hacia una plaza que, con el siglo XX, vería marchas, discursos, turistas y festivales. El mar ha sido, a lo largo de todo este relato, espejo y amenaza. Desde el primer galeón que se arrimó a la costa, hasta el primer turista que bajó de un vagón del Florida East Coast Railway, desde el corsario inglés que prendió fuego a los ranchos, hasta el restaurador que hoy pule una baranda. La historia de San Agustín ha sido la historia de su relación con el agua. Allí donde el estuario se abre a la bahía de Matanzas, los bastiones del castillo dibujan aún ángulos que desafían al tiempo. Y más allá, sobre el filo de la isla, el faro a rayas gira su lente, como si aún esperara avisos de guerra o tormenta. Aunque ahora su luz guiara sobre todo a los visitantes que llegan para mirar hacia atrás. Si uno se detiene en Fort Mose al atardecer, el lugar devuelve voces. Voces de quienes oyeron que España ofrecía libertad a quienes abrazaran la fe católica y lograran pisar suelo de Florida. Voces de milicianos que, con fusiles y oraciones, repelieron a Oglethorpe. Voces de niños que aprendieron a decir Mose, con una Z que no estaba en sus lenguas de nacimiento, y de mujeres que cantaron cantos africanos en una capilla de palmas. La historia de San Agustín
Es también la historia de esa promesa cumplida y del peligro constante que la acechó. En otro extremo cronológico, si se camina por los patios del antiguo Ponce de León y se mira hacia las cúpulas, se escuchan también susurros, del bullicio de bailes y cenas con electricidad nueva, de autores que caminaban bajo palmeras, del rumor del ferrocarril que traía y llevaba elegantes con baúles y sombrillas. Esa opulencia alimentó un relato que, tras declinar a medida que el turismo migró más al sur, hoy renace en forma de educación. Flagler College usa aquellos salones como aulas, y los turistas los recorren con respeto de museo. La ciudad ha aprendido a vivir de su memoria, sin convertirla en momia. El castillo, por su parte, es una lección tangible. Frente a sus cortinas, un cañonazo ceremonial recuerda que estas piedras fueron la piedra blanda que salvó a la ciudad. Su material, coquina, es metáfora exacta del lugar, hecho de fragmentos de concha acumulados por el tiempo y la presión del mar, convertido en roca por paciencia natural. Como San Agustín, la coquina es mezcla y sedimentación, española y africana, indígena y británica, mediterránea y americana. La fundación de 1565, militar, sacramental y geopolítica. La masacre de Matanzas, los asedios de 1702 y 1740, la libertad negra de Mose, el paréntesis británico, el retorno español, la cesión a Estados Unidos, la guerra civil y la ocupación federal, la edad dorada de Flagler, la lucha por los derechos civiles y el patrimonio como economía. Cada capa explica a la siguiente. Nada aquí es puro mito. En San Agustín, los mitos están tallados en piedra porosa y firmados con documentos, tratados y fotografías. Y sin embargo, el mito persiste, el de un pueblo que a fuerza de sobrevivir, aprendió a contarse. Hoy, San Agustín recibe reenactments del saqueo de Drake, recreaciones del asalto de Searle, festivales históricos, procesiones de Semana Santa y desfiles civiles. El turismo camina por St. George Street y compra recuerdos. Los investigadores excavan en Fort Mose y en solares del barrio español. Las parroquias encienden cirios en la catedral, y, desde el malecón, los niños cuentan los pasos hacia las puertas de la ciudad. En los museos se custodian lentes de Fresnel, mapas de Boacio, uniformes de la Guardia Civil Española, medallas de la Guardia Costera que ocupó el Ponce durante la Segunda Guerra Mundial, y fotografías de 1964 que aún escuecen. Quien busque en San Agustín un decorado, encontrará algo más áspero y más bello. Un lugar donde el pasado intervino el presente una y otra vez. Donde la idea de libertad, católica y monárquica en el 17, republicana y abolicionista en el 19, civil y universal en el 20, se ensayó con aciertos y fracasos. Donde el poder cambió de manos, pero la ciudad siguió siendo ella misma, con su plan de calles, su plaza, su bahía y su cielo inmenso. En la escalinata del faro, los peldaños guardan el ritmo de visitantes y antiguos torreros. Arriba, el viento trae aromas de sal y pino. Al descender, uno puede cruzar el puente de los Leones hacia el casco antiguo, recorrer las fachadas de coquina encalada y detenerse a escuchar un guitarrista en la sombra de un balcón. Nada impide luego entrar al castillo y pasar la mano por la piedra, fría y áspera, y susurrarle a la muralla una plegaria laica, que conserve por mucho tiempo esta historia que es de todos. Porque San Agustín no es solamente un venerable primero en las listas, la primera ciudad, la primera parroquia, el primer faro, el primer fuerte de piedra, el primer asentamiento de negros libres. Es un manual de América escrito en episodios costeros. Si América es frontera, mezcla y promesa, San Agustín es un índice abierto, con páginas quemadas y páginas reconstruidas, con márgenes anotados en castellano antiguo y en inglés victoriano, con pasajes en latín y glosas en lenguas africanas. Y al final, cuando el visitante se sienta en la plaza, frente a la catedral, y mira cómo cae la tarde en la bahía, quizá entienda que aquí la historia no se lee, se respira. San Agustín, la presencia hispana en América. Gracias por ver este video, suscríbete para más historia y cultura.